tercera ley de Newton. Gravedad. Ley de Ley de Hooke. Hooke. Es curioso cómo estos objetos se mueven con las mismas fuerzas que algunas máquinas que sí tienen una finalidad determinada, ¿no? Wow, nunca lo había pensado así. Me imaginé un motor que funcione con una cama elástica. Bueno, mientras no sea el motor de un coche, tú estás dando de brincos bien a gusto, el coche ya está 1 kilómetro delante de ti y tú brincando en el pavimento, hermano. No creo que no. Pero bueno, hablando en serio, la elasticidad es uno de los principios científicos más importantes para el funcionamiento, no solo de las máquinas. Hasta para la arquitectura y la ingeniería. Y todo gracias a la ley de Hooke, que enuncia la característica de la elasticidad que engloba los principios físicos. Pues vamos a ver quién fue Robert Hooke, ¿no? Vamos. Robert Hooke nació en Freshwater, Isla de Wight, Gran Bretaña, el 28 de julio de 1635. Fue un niño enfermizo, fascinado por la observación de la naturaleza, las obras mecánicas y el dibujo. Tantas eran sus habilidades para esta última actividad que fue a estudiar a Londres con el pintor Peter Lely. Sin embargo, pronto abandonó la práctica de la pintura, dedicándose al estudio de la ciencia, primero en Westminster y luego en Oxford. Inicia su carrera de científico como ayudante de laboratorio. Su habilidad con las máquinas y su pródiga imaginación pronto llamaron la atención de los científicos más ilustres de su tiempo, siendo uno de los fundadores de la Royal Society de Londres, de la que llegó a ser secretario. Sus intereses abarcaron campos tan dispares como la biología, la medicina, la cronometría, la física planetaria, la mecánica de sólidos deformables, la microscopía, la náutica y la arquitectura, siendo en este campo uno de los responsables de la reconstrucción de Londres después del gran incendio de 1666. Es autor de la que quizás sea la primera obra de difusión científica, la micrografía, una serie de textos e imágenes dibujadas por él gracias a un microscopio compuesto de su invención. En 1679 publicó una serie de conferencias con el nombre de Conferencias Coulterianas. La sexta de estas, de Potentia Restitutiva o sobre los resortes, que explican el poder de los cuerpos elásticos, es donde expone la ley que lleva su nombre. Hasta la fecha, Robert Hooke es considerado uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de la ciencia, a pesar de no contar con el mismo reconocimiento que el resto de sus contemporáneos. Murió el 14 de marzo de 1703 sin que hayan sobrevivido retratos suyos hechos en su época. Robert Hooke encontró una ley que lleva su nombre examinando resortes como estos y su comportamiento cuando tenían diferentes pesos. Así pudo notar la diferencia en el estiramiento del resorte de acuerdo a su tamaño original y el esfuerzo de este por volver a su forma. ¿Qué fuerzas piensas que están involucradas cuando ponemos un peso en un resorte? ¿Cuál será la relación entre ellas? Pues para resolver esta y otras preguntas, vamos a ver a nuestro entrevistado. Vamos. Estamos con el doctor Fernando Velázquez Villegas, quien trabaja en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fernando, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Ernesto. Qué gusto volver a estar con ustedes. Un gusto para nosotros, bienvenido. Mi primera pregunta es, ¿qué magnitudes se relacionan con los fenómenos elásticos y estas cómo intervienen dentro de la ley de Hooke? Sí, mira, los fenómenos elásticos, como todos ustedes deben saber, son fenómenos en donde hay una recuperación. En el cuestión de materiales me traje aquí un resortito. Esto es elasticidad. Yo estiro, recupera. Esto es un fenómeno elástico. Se pueden establecer fenómenos elásticos de muchas formas y complejidades, pero básicamente es eso. ¿Qué propiedades intervienen? La principal propiedad que interviene en esto es el módulo de Young, cuando lo vemos desde un punto de vista global de materiales y demás, pero en lo que es el comportamiento simple de la materia, utilizamos la constante elástica. Y esta constante elástica entra en un modelito que se conoce como ley de Hooke, ¿no? Que relaciona precisamente las variables que están en este fenómeno. ¿Cuáles son las variables? Cuánto lo mueves, que eso se conoce como desplazamiento, cuánto desplaza y cuánta fuerza siente mi manita por el hecho de estar diciéndole a este resorte, vente para acá. Él me dice, no, no quiero. Esas son la fuerza que ejerce el resorte y el desplazamiento que yo le quiero aplicar. Fernando, en el programa Ditmara nos explicó de hecho que en la ecuación de la ley de Hooke hay un signo de menos por ahí
Y nos puede confundir un poco porque al final es la igualdad de dos magnitudes dentro de una ecuación. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Sí, mira, lo puedo platicar en dos sentidos. Uno sería la experiencia. Aquí tengo mi resorte. Si yo jalo al resorte, estoy aplicando un desplazamiento que considero positivo. ¿Por qué? Porque se está estirando. Pero el resorte, ¿hacia dónde está reaccionando? Hacia allá. Está reaccionado en sentido contrario. De ahí el signo. Ajá. Ahora bien, si lo vemos dentro de un sistema de referencia y yo estiro este cuerpo en la dirección positiva del eje, digamos X, la fuerza que yo debo considerar que existe en este sistema tendrá una dirección en el sentido negativo de las X. De ahí el signo. Ahora bien, eso es una manera de verlo. La ley de Hooke en algunos textos se presenta con signo positivo y no hay discusión ahí, porque en ese caso donde el signo no está, solo hablamos de magnitudes. Cuando usamos el signo es una relación, es una ecuación más completa porque considera estas direcciones. Como ingeniero mecánico y como utilizas mucho la ley de Hooke en tu trabajo, ¿cuál podrías decir que es la importancia de la ley de Hooke? La ley de Hooke es fundamental en la vida diaria. No solo es un asunto de físicos que quieren estar viendo cómo estirar resortes y materiales, no. Es una cosa fundamental. Y, por ejemplo, cada vez que vamos caminando por la calle y vemos un edificio y hay mucho viento y ese viento no mueve el edificio, es porque hay propiedades elásticas. Ese viento sí mueve al árbol. ¿Por qué sí lo mueve? Por sus propiedades elásticas. Y básicamente cualquier cosa que veamos en donde sea, que está un sólido, hablando de materiales sólidos, tengo que aclarar, un sólido que yo vea que está sufriendo desplazamientos, por ejemplo, acá tengo esto, ¿no? Yo veo un sólido que sufre, por ejemplo, aquí es una flexión, y ese desplazamiento tiene después una recuperación, ahí en medio está la elasticidad. ¿Dónde es importante? Un puente. ¿Cuántos no hemos caminado sobre un puente peatonal, sobre una avenida importante y sentimos cómo vibra ese puente? La vibración de ese puente es consecuencia de las propiedades elásticas. Si ese puente tuviera propiedades elásticas muy elevadas, no sentiríamos una vibración así, sentiríamos una vibración así. Y eso es peligroso, es muy peligroso. Por ejemplo, un edificio en un sismo. Un edificio en un sismo debe tener un movimiento, y ese movimiento se debe a las propiedades elásticas, elasticidad en este caso, constante rigidez, y también a otras que se conocen como constantes de amortiguamiento, que bueno, ese es otro asunto que básicamente lo que hacen es disipar energía. Pero en todos lados vemos la elasticidad, la constante elástica, la constante rigidez, está en todos lados, automóviles, edificios, todo. Fernando, por último, en la ley de Hooke tenemos la gráfica de fuerza contra distancia y hay una parte que es totalmente recta. Nosotros sabemos que es imposible físicamente que un cuerpo infinitamente sea elástico o se estire o se contraiga. Entonces, ¿en qué momento nosotros evaluamos que este fenómeno de elasticidad termina en un objeto sólido? Sí, mira, en laboratorio se hacen esos estudios. Hay otra propiedad que no he mencionado, que es el límite de fluencia. Que el límite de fluencia es una propiedad que nos indica hasta qué punto puedo generarle carga a un cuerpo antes de que éste se deforme permanentemente. ¿A qué me refiero? Tengo este cuerpo y aquí es elástico. Regresa. Ajá. Regresa. Aquí ya no es elástico. Aquí yo rebasé la propiedad del límite. Entonces, en laboratorio toman probetas, las estiran, hasta que se rompen. Se genera un gráfico, como tú dices, de fuerza contra desplazamiento. Hay una parte que es una línea recta, que es la parte elástica, en donde tenemos este fenómeno de recuperación. En un trampolín, ¿no? También lo vemos, este fenómeno de recuperación. Pero llega un momento en que si yo quito la carga, ya no recupera. Y empieza un comportamiento que no es una recta, son curvas. Hasta que el material se rompe, se revienta. Esa prueba es un ensayo de tracción
todos los materiales en estructural se tienen que caracterizar por tracción y eso lo que genera es un conjunto de datos, información que caracterizan, describen el comportamiento de los materiales. Fernando, pues es súper interesante lo que nos estás platicando. Te voy a invitar a que continúes con nosotros en el programa. Regresamos contigo en un momento y nosotros continuamos en el foro. Si nosotros tenemos un resorte colgando y le ponemos un peso, el resorte va a buscar recuperar su forma original. Cuando esto ocurre, habrá un equilibrio entre la fuerza de gravedad y la que ejerce el resorte tratando de recuperar su forma original. ¿Cómo podemos conocer el valor de esta fuerza recuperadora? Si ponemos diferentes pesos sobre el resorte, encontraremos un valor, que si lo multiplicamos por la extensión que adquiere el resorte al poner el peso, nos da ese valor. Como los resortes pueden ser de diferente material, grosor o tamaño, en la fórmula vamos a sustituir su valor por una constante de rigidez, también llamada constante recuperadora, que depende de la composición del resorte y de su forma geométrica. Teniendo en cuenta que la fuerza que ejerce el resorte está resistiendo a la gravedad, ponemos un signo negativo y ya tenemos la fórmula de la ley de Hooke. Fíjate que la ley afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad. ¿Pero qué es ese límite de elasticidad, Si graficáramos la relación entre el peso que le ponemos al resorte y la capacidad de regresar a su forma original, nos surge en un inicio una línea recta. ¿Tú crees que esa línea se extenderá así indefinidamente? Pues no, habría un punto en el que el resorte seguiría siendo elástico, pero ya no regresaría a su forma original. Elemental, compañera. A eso se le llama deformación permanente. Y luego se va a romper. Este es el momento de la deformación plástica. Así es. Y este es el comportamiento en la gráfica de estos momentos. Elástico, del punto A al B, es la deformación permanente, y D, la deformación plástica. Cuando pensamos en un objeto elástico, generalmente pensamos en resortes, muelles de auto, ligas y demás. Pero ¿se han puesto a pensar en todos los objetos que necesitan tener elasticidad? Por ejemplo, el concreto y el acero. Puentes, casas, edificios y otras construcciones tienen que construirse pensando en que van a estar sometidos a diversas fuerzas, sobre todo en las zonas con alta actividad sísmica como aquí en la Ciudad de México. Construirlos demasiado rígidos podría causar que no soporten este tipo de fuerzas, por lo que se busca tengan cierta elasticidad. Esto se consigue desde la elección de materiales hasta el diseño y la construcción. El reto de encontrar nuevas formas de aumentar la elasticidad de un edificio ha llevado a los arquitectos a encontrar soluciones bastante ingeniosas. Este edificio, por ejemplo, el Taipei 101, tiene en el piso 92 una bola de acero de 680 toneladas, capaz de contrarrestar terremotos de 7 grados en escala Richter y vientos de 450 kilómetros por hora. ¿Cómo funciona? Cuando el edificio se mueve en una dirección, la bola se mueve en otra, absorbiendo el movimiento y limitando el movimiento de la estructura. Ahora, para saber más de elasticidad, sus límites y algunas aplicaciones inesperadas, vamos con nuestro entrevistado, ¿te va? Vamos. Continuamos con el doctor Fernando Velázquez Villegas. Fernando, bienvenido de vuelta. Gracias, es un honor. Muchas gracias. Todos los materiales y los objetos pueden calcularse con la ley de Hooke. ¿Existe alguno de ellos o algún método donde no se pueda aplicar la ley de Hooke para estudiar su elasticidad? Sí, mira, la ley de Hooke es una especie de simplificación. Muchos materiales se adaptan a esta ley. ¿Qué significa? Que es una ley que dice que el comportamiento es una línea recta. Es decir, hay una proporcionalidad directa entre el desplazamiento y la fuerza. Son directamente proporcionales todo el tiempo. Sin embargo, no todos los materiales siguen esa ley. Muchos de los materiales que utilizamos en el día a día, los aceros, los cerámicos, plásticos dentro de un rango de deformación, de estiramiento, son elásticos, pero hay otros que no lo son. Entonces existen modelos que se conocen como no lineales. Un modelo no lineal no tendría un comportamiento de línea recta en el gráfico, sino un comportamiento curvo. Por ejemplo, ahorita con mi dedito puedo trazar un elastómero. ¿Qué es un elastómero? Como un caucho, como una liga. Tiene un comportamiento así. Sube recto, curva y luego vuelve a ser recto. Una espuma metálica que ahorita están de moda. Las espumas metálicas se utilizan para comprimir, para disipar energía. Tiene un comportamiento de bajada recto, una meseta
y luego tiene un endurecimiento. Son modelos sumamente no lineales. Entonces, dentro de la práctica del diseño estructural, de la ingeniería estructural, de la ingeniería mecánica, hay condiciones en donde podemos trabajar dentro del rango lineal. Por ejemplo, si yo estoy evaluando si este resortito puede tener este trabajo, ¿no? Si estuviera haciendo una especie de fusible o una cosa que reacciona a una carga, como un pasador para una puerta. Pero si yo estoy diseñando una estructura de un auto que va a impactarse, tengo que considerar la parte no lineal del cuerpo, del material. Entonces, sí, la ley de Hooke es una simplificación, pero hay más que eso. Fernando, cuando hacemos experimentos de elasticidad aparece por ahí algo que es el movimiento armónico. ¿Qué nos podrías platicar de él? Es que bueno, esa es una cosa muy bonita. A los cuerpos les gusta, digamos, bailar de una cierta forma. Y ese bailar, ese vibrar más bien, tiene un comportamiento armónico. ¿Qué es armónico? Esto, cíclico. Hay armonía en el movimiento. Eso es una función de la elasticidad del cuerpo, de la elasticidad del objeto. ¿Sí? Por ejemplo, ese movimiento armónico nos podría ayudar a determinar la manera como vibra un edificio. ¿Cuándo? En un sismo. Hay modelos matemáticos en donde adentro están las constantes elásticas, la rigidez, por ejemplo, que te pueden ayudar a determinar cuánto desplazaría un cuerpo como un edificio ante una acción de un sismo. Y con eso determinar si los desplazamientos máximos que va a sufrir van a generar las cargas que harían fallar al edificio. Ahí están esos modelos matemáticos de armónico. Ajá. Y cualquier objeto que tú me digas es así. Por ejemplo, otro ejemplo, un satélite que se va a mandar al espacio tiene que pasar por una prueba de shaker. ¿Qué es eso? Lo sacuden para ver si esa vibración que es esperada en el lanzamiento por los motores que empujan con todo va a dañar al objeto, va a dañar al instrumento. Y para eso diseñar una sujeción que amortigüe toda esa carga que podría ir hacia el cuerpo. Entonces ahí tenemos otro ejemplo donde este modelo armónico es bien importante. Fernando, ¿cuál fue la importancia histórica de la humanidad de que se pudiera generar un reloj que cupiera así en un bolsillo? Bueno, la importancia de tener un instrumento como esos es enorme, porque antiguamente los relojes estaban en lugares enormes, en las capillas, en las iglesias, la gente no tenía relojes en su casa y era muy complicado tener el tiempo caminando por la calle, por ejemplo, o en una fábrica y demás, ¿no? Entonces ahí la importancia. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con elasticidad? Todo que ver, porque adentro el instrumento, el reloj, tiene un elemento elástico, un resorte. Y como decíamos en la pregunta anterior, ese resorte, por tener características de rigidez, de elasticidad, le gusta vibrar de una cierta forma. Tú puedes adecuar la geometría del resorte para que la frecuencia con que vibra te dé exactamente una vibración por segundo. O las que gustes, dependiendo cómo tengas el reloj, ¿no? Entonces, esa vibración que tú ya sabes de antemano que vibra a una vez por segundo o 2 por segundo en múltiplos enteros, pues te permite hacer un instrumento de tiempo que llevas en la bolsa. Claro, y al final, ¿cómo le hacen como para que este movimiento armónico que nos va dando el paso de cada segundo en el reloj para que dure muchísimo tiempo y que el reloj no sea útil? El mismo instrumento tiene el resorte que es como una carga, ¿no? Cuando le daban cuerda, ahorita ya no se usa así, pero cuando eran de cuerda, lo que en realidad estábamos haciendo era esto. Un elemento elástico que yo sé que va a tener recuperación enrollándolo. Entonces, este instrumentito, resorte, poco a poco me empuja y es la fuente de energía del reloj. Por eso es cuando se le acababa la cuerda, en realidad lo que pasaba es que el resorte quedaba completamente desenrollado.
Entonces, tenías que volverle a dar cuerda para que fuera la fuente de energía. Genialidad y genialidad tenerte en este programa, Fernando. Muchas gracias por todo lo que nos compartes. Es un honor tenerte aquí en el programa y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Ahora, además de demostrar la ley de Hooke, vamos a averiguar qué información podemos encontrar usando su fórmula, ¿te parece? Me parece. Muy bien, vamos a necesitar un tubo para colocar los pesos, en este caso de madera, sillas del mismo tamaño o forma para mantener fijo el tubo y colocamos el tubo transversalmente para mantenerlo fijo. Vamos a necesitar también un resorte, cinta adhesiva para pegar lo que necesitemos y ¿qué más? Los pesos. Los pesos. Para los pesos vamos a usar objetos cuyo peso conozcamos. Pueden ser monedas, canicas o en nuestro caso, pues bolsitas de clavos de diferentes pesos. En este caso 50, 100 y 200 gramos. Y una regla para medir la expansión de los resortes. Muy bien. Primero vamos a colocar el tubo en las sillas, procurando que quede lo más estable posible. Si es necesario, podemos usar algo de la cinta adhesiva para amarrarla. Luego vamos a colocar el resorte en el tubo. Como primer ejercicio, vamos a calcular la constante recuperadora del resorte. Primero vamos a medir el resorte sin que tenga un peso. Vamos a medir. Muy bien. ¿15.5? No, 16. Ok, 16. 16 centímetros. Ok. Uy. Luego ponemos diferentes pesos y anotamos cuánto se estira a partir de la medida original. Muy bien. Ahora sí, medimos distancia final. 17.5. 17.5 con la primera bolsita. Son 18.5. 18.5 con la siguiente bolsita y con la más pesada. Y 19.5. Perfecto. Perfecto. Muy bien, hacemos una gráfica con los resultados. Como podemos ver, es una línea recta. Dividimos el peso que hemos colocado en cada uno de los pesajes entre los valores de la extensión del resorte. Esta es la constante recuperadora de nuestro resorte. Comprobamos así que la constante recuperadora varía de acuerdo al material o la forma de cada resorte. Es posible que ustedes obtengan valores muy diferentes a estos. Sí. Ernesto, ¿qué otro dato crees que pudiéramos encontrar? Pues podríamos encontrar. Mira, el peso de tu botella de agua. Claro. Podemos usar una de las fórmulas o encontrar el valor del peso del objeto en la gráfica que hemos trazado. Cuando vemos una fórmula o un principio, no solemos reparar en las consecuencias que estos tienen, en que todos inician observando algo que ocurre a nuestro alrededor. Al poner el peso de forma vertical en una superficie con la menor fricción posible, vemos cómo el resorte, al intentar recuperar su forma original, genera un movimiento casi regular, el movimiento armónico simple. Este es el principio con el que funcionan los relojes mecánicos. Hooke fue el creador de un resorte que resolvió un viejo problema. De pronto los relojes ya no tendrían que ser grandes, ahora podrían llevarse en el bolsillo. Saber la hora exacta llevó a la navegación, pues al comparar la hora del barco con la que estaba en el reloj, permitía saber la longitud en la que el barco se encontraba. Si aparte se conoce la latitud, con la ayuda de otros instrumentos se puede conocer el punto de la Tierra donde se encuentra el barco. Esta es la historia del conocimiento humano, causa y efecto, que eso a su vez generó otra causa. Una historia que no se ha detenido hasta nuestros días, ¿eh? Muchas gracias, Robert Hooke. Ya nos vamos. Recuerda hacer este programa con nosotros. Participa en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. Adiós. Adiós.